El rival nos pegó fuerte, detuvo el país y muchos estuvieron sin trabajo, pero no más. La reactivación es la mejor defensa. Equípate, abróchate los chuteadores porque a esta pega todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción de Chile están convocados. ¿Qué sucede? ¿Estamos listos? Postula en lamejorpegadechile.cl y súmate a la construcción del mayor proyecto minero del país, Quebrada Blanca, fase 2, en la región de Tarapacá. Bueno, feliz de participar en el lanzamiento de Emprende App y estamos muy agradecidos por la invitación. De conectarse, hacer redes. Y puede seguir creciendo colaborativamente. Genial porque conocí a mucha gente que no conocía antes de otros emprendimientos. Así que muchas gracias por esta oportunidad de poder colaborar con personas con las que jamás podría haberlo hecho antes. Bueno, primero que todo felicitarlo, un tremendo evento, un lugar precioso. Fue muy grato participar en el World Café. La verdad es que fue una actividad muy bonita, muy entretenida. Generar redes que nos sirven a todos para tener un mejor futuro como emprendedores. Un beso, espero verlos pronto y nada, a tirar para arriba y a seguir tus sueños. Muchas gracias, qué rico estar acompañada hoy día, jueves, acercándonos al mediodía aquí en la ciudad y en el centro de Iquique, en este café maravilloso llamado World Café 666. Bueno, estoy aquí porque fui invitada por los dueños de casa a conversar un poquito sobre lo que es ser parte de ecosistema del emprendimiento, ¿no? Más que hablar de lo que significa ser parte de un ecosistema, me gustaría hoy día compartir algunas reflexiones sobre trabajar desde el propósito, que yo creo que lejos es lo que a mí me ha motivado y que me ha llevado a conectar con las personas en general. Y eso es muy bonito, porque cuando uno se empieza a conectar desde un propósito mayor, uno va encontrando el vehículo y la respuesta en el camino para llegar donde uno quiere llegar. Que, por cierto, uno no lo sabe de buenas y primeras, sino que es algo que uno va desarrollando en el camino. Y lo más lindo de eso es que uno se va acompañando por personas en el camino que se siente identificada en lo que uno conversa, en lo que uno comparte. Y desde ahí va construyendo un equipo, una comunidad que va facilitando este camino de llegar a las metas o los objetivos que cada uno puede tener. En mi caso, construir y ser parte fundadora de una comunidad como es el gremio que me toca liderar hoy día. Entre paréntesis, comparto con ustedes que hace poquito tuvimos elecciones y ya somos parte de una nueva directiva y estoy muy contenta porque recibimos un respaldo muy significativo de todas las asociadas, de quienes componen la comunidad de Mujeres Non-Stop, y eso fue muy bonito porque es también un respaldo a las gestiones que uno ha ido haciendo en el camino, a las ideas que uno ha ido compartiendo y las acciones que uno ha ido invitando a tomar en comunidad para lograr posicionarse, para lograr compartir, para lograr influir en nuestra región, donde en un minuto a mí se me ocurrió esta loca idea de crear una comunidad de mujeres emprendedoras, profesionales, básicamente porque yo misma estaba pasando por un momento donde sentí que había un vacío en mi vida y ese vacío estaba muy conectado con ser mujer, básicamente. Y me conecté en un que he aprendido, es tal vez un momento más que significativo. Bueno, cada mujer le da el significado que quiera, pero en mi caso fue muy importante cuando llegó mi tercer hijo, porque venía de la mano de un embarazo de alto riesgo y me obligó ser abducida y meterme y decir stop y meterme en mi casa, básicamente, encerrarme, salir de todo lo que estaba haciendo en ese minuto
Yo tenía una empresa con mi marido en ese minuto y era muy activa, viajaba mucho, me trasladaba, teníamos oficina en otras ciudades, entonces tenía un rendimiento laboral muy exigente, pero siempre estaba conectado con todas las labores que yo sentía que era mi responsabilidad y que era lo más importante para mí, que era estar siempre presente con mis hijos, con mi familia, con mi casa, con mis amistades, con mi familia de base, con mi marido. Pero siempre sentía que igual faltaba algo. Había algo entre medio que me hacía sentir cuando se bajaban las luces, cuando uno llegaba a la casa y estaba sola, que yo decía, algo me falta, ¿no? Pero no tenía claro qué era ese algo. De hecho, yo sentía muchas veces que estaba media loca, porque veía y compartía reflexiones y veía que no había nadie como en mi entorno, especialmente desde las amigas que tenía en ese minuto, con las mujeres que compartía, que vieran lo mismo que yo. Hasta que me tuve que desconectar obligatoriamente en este proceso donde tenía que cuidarme, tenía que cuidar mi salud y la salud de mi futuro hijo. Y ahí empecé a revisar internamente, empecé a mirar para adentro, más que mirar para afuera lo que me faltaba, y empecé a darme cuenta que me pasaban cosas que yo tenía que hacerme cargo, producto de estar embarazada, de ser una mujer que tenía que desconectarse desde lo laboral para enfocarse en la salud y en lo personal. Porque cuando viene un nuevo hijo a la familia, a tu vida, es un nuevo comienzo, es un cambio profundo. Además, yo tenía hijos grandes en ese minuto que el menor tenía 10 años de diferencia con el que venía, entonces era 10 años que yo había estado dándole, trabajando, moviéndome a un nivel y a un ritmo muy intenso, que me hacía muy feliz, pero que también era muy agotador, era muy demandante. Y cuando hago esta pausa y empiezo a revisar, yo decía, yo voy a hacer una pausa por un mes, por 2 meses, y luego voy a volver. Porque ese era mi norte, porque yo reconocía en mí que el trabajo me hacía tremendamente feliz, el ser un aporte, el conversar, el mostrar y estar en conexión con otras personas y además tener el privilegio de poder moverme de una región para otra, me hacía muy feliz. Pero llegó un minuto que yo dije, yo voy a hacer todo eso, pero yo veo que mi marido sigue haciendo su vida igual. Sí. Y yo sentía que no era justo. Y empecé a mirar para atrás y tomar conciencia de qué significaba y qué significa para nosotras las mujeres cuando llega un minuto que, como por ejemplo, cuando conectamos con la maternidad, todos los espacios y tenemos que casi ser invisible, porque lo que cobra importancia es ese hijo que viene en camino, ¿no? Es como prepárate cuídate, porque hay que alimentarse bien, hay que descansar, porque ese hijo te necesita, etcétera, etcétera. Que por cierto, es muy importante, pero también me sentía un poco invisible en ese proceso, que yo sé, a muchas mujeres le puede pasar, que de repente en ese momento dicen, bueno, ¿y yo? Bueno, y en ese momento me empecé a cuestionar como todos esos espacios que veo que las mujeres tenemos que poner pausa y que básicamente tenemos que hacernos a un lado porque están pasando otras cosas que recobran más importancia, ¿no? Que están por sobre lo que lo que me estaba pasando a mí. Y entonces empecé a conectar, además en ese minuto, como soy inquieta, estaba en un nuevo emprendimiento que era una cafetería, que era un rubro que yo desconocía, pero tenía un sueño, tenía una idea, y yo dije, bueno, le doy igual. De hecho, felizmente nació mi hijo, y a los 2 meses yo estaba ahí sentada en la cafetería con mi hijo chico, me acuerdo, en su coche, y iba conmigo para todos lados. Pero al poco tiempo yo me di cuenta que esa cafetería era un sueño pasajero, que no era realmente lo que me apasionaba, ni era lo que me estaba conectando con este vacío que yo ya venía detectando que había algo. Entonces siempre pienso ahora que muchas veces podemos tener un sueño, nos puede pasar algo que nos hace ruido, que nos motiva a ir para un lado que a veces uno ni siquiera uno sabe por qué va para ese lado.
Pero hoy día entiendo que esa cafetería fue mi puente para conectar con otras mujeres que se sentían igual que a mí, igual que yo, perdón, o que tenían ganas de conversar, porque las cafeterías tienen esa maravillosa oportunidad de compartir con personas que a lo mejor no compartirías, porque están haciendo una pausa en su día, tomándose un café, están trabajando o están simplemente queriendo tomarse un rato para uno, ¿no? Y mi cafetería estéticamente era muy bonita, pero además el público que iba era especialmente mujeres. Entonces, en ese minuto dije, bueno, voy a ocupar este escenario para hablar con otras mujeres para ver si realmente le pasa lo mismo que me pasaba a mí, que era esto de necesitar conversar con otra, necesitar tomarle el pulso. Y así fueron pasando los meses y fui conectando con muchas mujeres que me decían, sí, a mí me pasa exactamente lo mismo que a ti, yo no tengo con quién conversar estas cosas, y además me di cuenta que había un perfil que eran mujeres profesionales, que habían por la maternidad dejado pendiente su pega, no querían volver a la pega, se habían dado cuenta que en realidad no era compatible porque costaba mucho conciliar el trabajo, la familia, los hijos y una pega que era, no sé, de 9 a 5 semanalmente. Y entonces la opción de ser emprendedora era muy atractiva porque sentían que podían conciliar todos esos espacios que eran importantes para ellas. Y así fui conectando a muchas mujeres hasta que un minuto yo dije, aquí está, aquí hay algo que necesitamos trabajar en eso. Y ahí me fui dando cuenta que no solamente encontré mi propósito, que era trabajar con estas mujeres y brindar un espacio de conversación, de soñar juntas, de básicamente ponernos a construir una nueva realidad para que juntas pudiéramos ir aliviándonos ese malestar o esas inquietudes inclusive desde lo profesional, porque me encontré con muchas mujeres que tenían mucha experiencia, pero no tenían dónde ni con quién transferir esa experiencia. Y eso es un gran valor, porque muchas veces hoy día las mujeres, nosotras, es algo que nos pasa de manera personal y única, no es algo que pasa colectivamente. Y hoy día más que nunca, 5 años después de esta situación, puedo decir que no, que es claramente una situación colectiva, nos pasa a casi todas las mujeres, vivimos estas inquietudes, tenemos ganas de estar en comunidad, tenemos ganas de vernos reflejadas en otra, básicamente, desde lo inconsciente muchas veces. Y bueno, así fue como el paso a paso de ir viendo esta necesidad y con la ayuda de una gran amiga, que es la Mónica, que hoy día sigue siendo parte del gremio y que me dijo, Tania, convocamos algo formal, agarramos nuestras libretas y empezamos a anotar todas las mujeres que podrían interesarse en ser formalmente parte de una comunidad que luego se transformó en un gremio. Y un gremio básicamente porque al poco andar nos dimos cuenta que uno de los grandes problemas de las mujeres emprendedoras especialmente o profesionales es que necesitaban ellas sentirse validadas por su trabajo o por su emprendimiento, y para eso tenían que vender, tenían que tener un ingreso por lo que estaban haciendo, no podía ser solo por bolitas de dulce, porque el dinero mal que mal da una independencia y porque es de toda justicia además recibirlo, pero muchas de ellas no sabían cómo hacerlo. Entonces un gremio nos hizo mucho sentido, tenía que empoderarse en ese sentido, desde lo económico, de la importancia de que si soy emprendedora, en realidad lo que sea mi oferta de valor, la valido desde ser oferta, porque siempre hay alguien que necesita de lo que tú sabes hacer o lo que tú sabes construir. Y así fuimos creando el gremio, se constituyó, bueno, hicimos un lanzamiento, me acuerdo, en marzo del 2018 y luego nos formalizamos en agosto del 2018 también. Éramos apenas 13 mujeres en ese minuto, hoy día somos 65 mujeres profesionales, emprendedoras y empresarias, y tenemos hoy día el gran gusto de compartir no solamente los propósitos que fuimos estableciendo, que era lo necesario para acompañarse en este proceso,
que para nosotros es el respeto por la otra, que es la sororidad, que es la colaboración femenina, porque nos dimos cuenta que entre todas podíamos aportar y yo podía de alguna manera ayudar a una y la otra ayudar a la que seguía, y así se hizo haciendo, como se fue construyendo una marea que transforma los espacios y transforma además las realidades de cada una de nosotras, que es lo más bonito de esto, que ver mujeres que estaban viviendo muy desde la duda, muy desde el cuestionamiento, desde que no tenían claridad respecto a su propósito, inclusive, de vida. Y ver cómo en comunidad con otras mujeres se veían reflejados, se construían estas conversaciones transformadoras que permitían que se abrieran puertas en su conciencia, en su mente, en su vida básicamente. Y desde ahí empezar a conectarse con un montón de otras cosas, aspectos en su vida, a nivel familiar, a nivel personal básicamente. Ver cómo eso era el trampolín para un florecer personal de cada una de ellas ha sido mágico, ha sido demasiado bello e inspirador. Y eso es como algo que una réplica que se va construyendo en comunidad. Y por eso hoy día, además, en el tiempo que estamos viviendo, creo que es fundamental. Es fundamental darle el valor que tiene que construir desde lo colectivo, porque hoy día estar sola es algo que básicamente nos lleva a estar en un espacio donde no tenemos con quién ventilar nuestras ideas, no tenemos con quién validar lo que estamos viendo, porque no tenemos el feedback. Pero cuando nos conectamos con otros, cuando nos damos cuenta de que lo que yo estoy viendo es validado por un otro, o se retroalimenta y se mejora mi oferta, tengo mayores posibilidades de construir emprendimiento, de construir ofertas que realmente sean sustentables y sean de beneficio para nuestra comunidad local, regional, inclusive nacional. Por eso es tan puede potenciar con lo que hace la del lado, o lo que ve, o la experiencia inclusive de vida. No estamos ni siquiera yo cuando lo hablo, esto no estoy solo pensando en su mundo o en su experiencia como emprendedora, estoy pensando en su experiencia de vida, que esa experiencia de vida le puede influir, puede aportar en la vida de otra. Y eso es tremendamente sanador, es tremendamente inspirador y ante todo da esperanza de que este mundo, especialmente hoy día que estamos viviendo una pandemia que se ha prolongado muchísimo, más de lo que cualquiera esperaría, y ha tenido muchas consecuencias, especialmente para nosotras las mujeres, que somos las que hemos tenido que de alguna manera condicionar nuestra permanencia en el mercado laboral formal y también informal, que hemos tenido que poner sobre la mesa realidades que sabíamos que pasaban, pero al fondo estaban muy invisibilizados. Hoy día son visibles, son públicas. Hoy día sabemos que las mujeres, hay una alta tasa que sufre violencia doméstica, hay muchas mujeres que han tenido que elegir y decir, priorizo quedarme en casa porque yo tengo que cuidar y educar a mis hijos, porque hoy día el mundo online se ha tomado las casas y todo lo que era privado hoy día es público, hoy día todo se sabe lo que pasa porque son realidades que se ventilan a nivel de sociedad, porque todos estamos viéndonos reflejados en los problemas que nos ha traído esto de no poder salir, de no poder elegir qué cosas quiero hacer, sino que estoy de alguna manera condicionado por esto de lo que ha significado la pandemia. Y también el factor económico que nos ha afectado tremendamente porque ya no tengo los ingresos que tenía antes y por lo tanto tengo que reinventarme, tengo que volver a cuestionarme cómo sigo siendo un aporte, tanto desde lo económico, pero también qué es lo que me hace sentido, ¿no? ¿Qué me hace sentido hacer como profesional y como persona, básicamente? Y yo creo que en ese sentido la pandemia nos ha venido a dar una oportunidad que la humanidad entera necesitaba. Personalmente para mí ha significado un cambio profundo desde cómo me miro en este espacio, desde la comunidad que me toca liderar, pero también
desde los espacios, los otros espacios, porque todos tenemos múltiples roles en los cuales participamos, y creo que en todo aquello tenemos que cada cierto tiempo ir revisando cómo vamos siendo más sustentables, desde lo humano, pero también desde lo que yo sé hacer o lo que yo he visto y cuál ha sido mi experiencia. Y esa es mi invitación hoy día, es mirar la vida con propósito, básicamente lo que trae, no solo para una, sino para tu entorno, para la comunidad entera, son miradas y aportes y acciones mucho más sustentables para el mundo que se necesita hoy día. Así que si no lo has revisado, te invito a revisarlo y si puedes sumarte a una comunidad, la que sea, porque eso es lo otro, que nosotros tenemos la fortuna de ser, que nos acompañan mujeres de distintos rubros, a pesar de que somos un gremio, porque los gremios están para potenciar un rubro particular, nosotros también tuvimos la visión de sumarnos a todas. Y eso ha sido tremendamente significativo, porque ha permitido compartir miradas de rubros muy similares, pero que le cruza y se tranza las mismas problemáticas, y por lo tanto tu experiencia me sirve igual a mí, aunque estemos en rubros diferentes. Así que... Llegó el momento. Llegó el momento. Tania, bueno, estamos haciendo este stand-up del emprendedor, hacemos el break con Tania Caroca, líder de Mujeres Nonstop, esta agrupación, este gremio de mujeres acá en la región de Tarapacá. Estamos transmitiendo digitales desde World Café 606 en la terraza del edificio Finanzas, en vivo acá con un aforo limitado por razones sanitarias obvias que todos conocemos, pero también a través de nuestras plataformas para que esto se viralice y está ahí disponible digital para escucharlo y verlo cuando quieran. Tania, a ver, mira, el origen y el propósito de este stand-up de los emprendedores es justamente conocer la experiencia de los emprendimientos. Tú representas a un gremio donde ya decía hay más de 60 mujeres. Entonces, a ver cómo las emprendedoras, en un resumen, en síntesis, de cómo ha sido este largo camino de emprender. A ver si por ahí nos orienta un poco de cómo ha sido este conocerse de ustedes, las Mujeres Nonstop. Mira, la problemática que cruza a todas las mujeres tiene que ver con su mundo personal, con su mundo desde las creencias, o su sistema de creencias, diría yo, y esas creencias generalmente vienen desde la insuficiencia. La mayoría de las mujeres vienen en el fondo, no es tampoco una cosa así que se note a buenas y primeras, pero cuando uno empieza a profundizar desde las conversaciones con ella, nos pasa, porque me incluyo, es algo que nos pasa a todas, y después si uno se sienta a revisar cuál es el origen de eso, bueno, podemos hablar largamente que hay un sistema detrás que a nosotras desde que llegamos a este mundo estamos siendo condicionados por los estereotipos, por los mandatos sociales, y eso tiene una influencia y un impacto en las mujeres y en los hombres de distintas maneras. Una de ellas es, para las mujeres, tiene que ver con eso, con mi autovalía, con lo que yo veo posible para mí. Y eso es reversible, reversible se dice, ¿no? Sí, totalmente reversible, porque se puede trabajar. Personalmente yo lo hago como coach, especialista y con mirada de enfoque de género cuando tengo estas conversaciones, y yo creo que eso es una de las cosas que más nos frena, es lo que más nos hace dudar si voy a tomar una acción o no para emprender, para tirarme con una idea. Yo creo que muchas de nosotras estamos siempre pensando en que dar un salto al vacío no es factible, porque tengo que cumplir y tengo que pensar en la estructura como tal, que de alguna manera pesa sobre mis hombros, y eso va desde lo familiar, va desde que generalmente las mujeres somos cuidadoras de otros, ya sean nuestros hijos, sea de otros seres queridos, y eso nos conlleva a tener una responsabilidad emocional permanente que está ahí muy a veces en el inconsciente, pero que nos marca profundamente. Y lo segundo tiene que ver con que muchas mujeres tienen que conciliar todos estos roles a los cuales asumimos o que esperamos o pensamos que debemos asumir porque es esperado por nosotras o esperado por la sociedad, por los mandatos sociales, ¿no?
Y eso genera muchas veces que estamos en un agotamiento físico. Y ese agotamiento físico hoy día yo creo que con la pandemia se ha agudizado también a un agotamiento mental, psicológico, porque... Y ahí es donde recobra tanta importancia el poder estar en comunidades que ayudan a crear espacios de alivio, de compañía, de poder. Yo creo que hoy día eso es fundamental para seguir poniéndole color al día a día y seguir levantándote con ganas y ver que lo que tú vienes a aportar es súper necesario para el mundo en el cual estamos hoy día y el momento además histórico que estamos pasando a nivel de humanidad, que es tremendamente importante, donde hoy día todas las organizaciones se están replanteando, desde el mundo privado como el mundo público. Hoy día todos de alguna manera se están dando cuenta que así como hacíamos las cosas antes, ya no corre, y eso lo hemos visto especialmente en nuestro país, desde el mundo político, desde el mundo social, ya las dinámicas han cambiado. Y yo creo que eso también va para el mundo del emprendimiento. Está cambiando, ya cambió en realidad. Y por eso hablar desde el propósito y hablar y trabajar y construir en comunidad, de manera colaborativa, con una visión también de poner al ser humano en el centro de lo que yo hago y lo que voy soñando para mi región, para mi comuna, para el país entero, es esencial hoy día. Por último, Tania, la importancia que tienen estos espacios hoy día que se reabren, nos volvemos a encontrar, a mirarnos las caras, a conversar también con una cercanía física que no estábamos realizando. ¿Cómo también tú evalúas esto en una región que ha generado un ecosistema de emprendedores que nos veíamos siempre, que estábamos ahí compartiendo experiencias, quizás también realizando networking y estas conversaciones que siempre, de las cuales siempre surge algo? Ahora mismo estábamos conversando previo a esto, ciertas situaciones, por tanto, esa falta de espacios físicos, hoy día nosotros la reabrimos en World Café 606, hacemos esta invitación a que emprendedores y voces del liderazgo como la tuya estén acá en esta transmisión, pero también física y presencialmente, por tanto, nosotros lo valoramos. ¿Cómo ustedes también ven esta apertura de espacios? O sea, yo creo tremendamente necesario. Creo que es vital la interacción humana y especialmente desde lo presencial. Hemos tenido que adoptarnos algo que no es lo natural para nosotros. Lo natural para el ser humano es poder mirar al otro a los ojos presencialmente cuando estamos teniendo una conversación y obviamente cuando estamos hablando de negocio, cuando estamos hablando de algo que genera valor para el otro, porque tiene que generarse esta instancia de la confianza y es muy difícil cuando uno no está en la misma habitación o en la misma sala conversando de algo tan importante como vender algo, un servicio, un producto, etcétera. Entonces creo que claro, estos espacios son tremendamente necesarios y beneficiosos para poder retomar con las cautelas que se requiere en un momento como el que estamos viviendo, porque tampoco podemos descuidarnos, no podemos confiarnos en que hoy día las medidas que permiten tímidamente poder salir y retomar la vida que de alguna manera el ser humano está añorando que vuelva, y la verdad es que eso no va a volver, eso ya quedó atrás. Hoy día la invitación es repensar cómo generamos nuevas instancias, nuevas conversaciones donde yo vuelva a conectar contigo, aunque no estemos sentados en el mismo lugar y aunque estemos online en un webinar o si tengo la posibilidad de verte en persona. Yo creo que eso es para mí el gran desafío hoy día, cómo generamos nuevas conversaciones en la nueva realidad, ya sea presencial o sea online. Bien, pues, gracias Tania Caroca, líder ahí de Mujeres Non-Stop, el gremio de mujeres de nuestra región. Nosotros hacemos la invitación para que también ustedes se sumen a esta transmisión que queda ahí en las plataformas de World Café y de Tarapacá Smart, y también los jueves vamos a retirar con otras personas, con otras experiencias, este tipo de conversaciones desde acá, desde nuestra terraza y por supuesto también en nuestras plataformas digitales. Tania Caroca, muchas gracias, que te vaya muy bien.